Amén. Vamos a orar, así pasamos a la palabra. Padre, gracias Señor por tu gracia, esa gracia sublime. Señor, que nos permite, Señor, adorarte, acercarnos a ti con libertad y con confianza, mi Dios. Levantar tu nombre en alto. Padre, esa gracia que nos permite aún sembrar en tu obra, mi Dios, en medio de nuestra iglesia y a través de nuestra iglesia, Padre Santo, con nuestras ofrendas. Y gracias, Señor, porque en tu misericordia nos traes a tu casa, Señor, no solo para alabarte, no solo para congregarnos, sino también para escuchar tu palabra y ser retados por ella. Y hoy te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable y nos recuerde qué es aquello que es más importante, mi Dios. Te amamos, Señor, te bendecimos y lo hacemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los voy a invitar a que tomen sus Biblias. Miren, en el primer servicio tuvimos un espíritu chocarrero que vino y nos arruinó la pantalla, entonces no había pantalla. Y vieran cómo me gustó, la gente de hecho sacó sus Biblias. Y eso llevaba yo ratos de no ver porque se confían mucho aquí, así que jueguen conmigo un poco y saquen sus Biblias, vamos, o sus celulares o iPads o lo que sea donde ustedes lean la palabra de Dios. Sí, vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo número 6 y versículo número 9 y 10. Mientras lo sacan, estamos en la cuarta y última semana de nuestra serie Venga tu Reino. Y en esta serie hemos estado enfatizando y profundizando en las maravillosas implicaciones que esa pequeñita frase que Jesús nos enseñó a orar tiene en la vida de nosotros como iglesia, tiene en la vida de cada uno de nosotros como creyentes y tiene en la vida en el mundo, en la vida de aquellos que nos rodean cuando nosotros entendemos lo que significa y genuinamente clamamos, venga tu reino. Y es que un día los discípulos se acercaron con Jesús y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Como que ellos miraban que cuando Jesús oraba lo hacía de alguna manera un poquito diferente y Jesús les enseña y no necesariamente algo para que aprendiéramos de memoria, sino para que entendiéramos qué es aquello que mueve el corazón de Dios. Les dijo, ustedes cuando oren, les dijo versículo número 9, dice, vosotros pues oraréis así. Y les enseñó una oración que creo que estamos familiarizados con ella. Les dijo, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y después el versículo número 10 habla esta frase pequeña de la que estamos hablando. Les dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y así que llevamos las últimas semanas hablando de esa pequeña frase, venga tu reino. Y comenzamos hace 3 semanas diciendo esto, es algo que yo creo con todo mi corazón. Orar, venga tu reino, es al final del día la más grande y la más ambiciosa oración que como iglesia podemos hacer. Porque cuando entendemos qué es el reino de los cielos, cuando entendemos cómo es cuando Jesús reina con toda su gloria y con todo su esplendor, y nosotros entonces oramos, venga tu reino, venga ese reinado aquí en la tierra, ¿sí? Es maravilloso porque no estamos pidiendo venga tu reino algún día cuando me muera ahí en el cielo y tengo un arpa y esté en las nubes con los ángeles. No, estamos orando venga tu reino aquí, venga tu reino en medio de nosotros y venga tu reino ahora. Y así que nos dimos a la tarea de definir brevemente qué significa el reino de Dios. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando decimos venga tu reino? Y hemos estado regresando a esta definición y se las voy a poner aquí en pantalla. Es la definición que dio un amigo que se llama Steve Timmis, es un pastor en una iglesia en Inglaterra, el director de nuestra red de plantación de iglesias Acts 29, y él lo definió así, y él dijo, el reino de Dios es donde el dominio del Padre es ejercido a través del Hijo por el poder del Espíritu Santo, de tal manera que es, y esto son 3 cosas que hemos estado hablando semana tras semana, de que dice, voluntariamente obedecido, gloriosamente demostrado y felizmente disfrutado entre su pueblo en este mundo. Y entonces en las últimas semanas hemos estado hablando de esas cosas en particular, ¿sí? Hace 2 semanas hablamos de que todo reino tiene un rey. Entonces hablamos de cómo es este rey, que cuando nosotros decimos venga tu reino, hágase
tu voluntad, estamos reconociendo que Él es rey, no nosotros. Y que entonces se trata de hacer su voluntad y de rendirnos ante su voluntad y no de tratar de ver cómo manipulamos al rey para que Él haga ahora mi voluntad y mis planes. Y muchas personas se sienten bien porque invitan a Dios a su vida e invitan a Dios a sus planes. Y yo digo, no se trata de yo invitar a Dios a mis planes. Se trata de yo rendirme ante ese rey para que a través de mi vida sus planes se lleven a cabo en este mundo. ¿Sí? Y dijimos que sí, Él es un rey soberano y su voluntad se va a hacer, y por eso es que voluntariamente obedecemos, nos rendimos voluntariamente a su voluntad. Pero tenemos que recordar que estamos orando al Padre nuestro, a nuestro Padre, un Padre amoroso y bueno, que aunque haga su voluntad así o sí, es una buena, agradable y perfecta voluntad. Ahora, la semana pasada comenzamos a hablar un poquito acerca de lo que significa eso de gloriosamente demostrar. Y vimos un texto donde nos enseña que como iglesia somos una embajada del reino de Dios, representando los valores, representando lo que significa y lo que es el reino de Dios delante del mundo. Y como creyentes somos embajadores enviados al mundo para modelar y para representar lo que es el reino de los cielos. Y vimos la semana pasada que al final del día, todo embajador cuando se presenta a un nuevo país, a un nuevo estado, presenta sus credenciales que lo acreditan como embajador, que le dan la autoridad para hablar en nombre del rey que lo envió, del presidente o del estado que lo envió. Y vimos nosotros que como iglesia, nuestras credenciales son al final del día nuestras buenas obras. Aquellas que le van a demostrar al mundo que genuinamente hablamos y genuinamente representamos a nuestro rey, y entonces que genuinamente tenemos la autoridad para hablar en nombre de Él y tenemos un mensaje que hablar en nombre de Él. Y ese mensaje es un mensaje muy simple, pero un mensaje increíblemente amoroso de parte de nuestro rey. El mensaje es el siguiente: reconciliaos con Dios. Y es que esto es lo que pasa. Hay dos tipos de embajadas, dijimos la semana pasada. La primera le llamamos nosotros una embajada de paz. Y si todos han visto las películas, es cuando salen caballitos de todos los ejércitos y se juntan en el centro del campo de batalla. Y esa es una embajada de paz que llegan a negociar los términos del fin de la batalla. Y nosotros como embajadores de paz de parte de Dios, llegamos a un mundo que está en pleito con Dios, que está en guerra, que está en batalla con Dios, con el mensaje de nuestro rey ofreciendo los términos para que esa batalla se acabe. Y los términos son simples: reconciliados con Dios. Ven, arrepiéntanse, vengan, crean, y cuando creamos nos vamos a reconciliar con Dios y vamos a ser ya no solo, vamos a dejar de ser enemigos, ahora vamos a ser no solo amigos, sino hijos invitados a la mesa de este rey con el que estábamos en guerra. Ahora, eso fue la semana pasada. Esta semana quiero yo seguir hablando de eso y reconociendo que había una embajada de paz, pero también estaba lo que llamamos una embajada permanente. Y una embajada permanente es cuando un estado ya levanta un edificio, ¿sí?, que permanentemente va a representar a ese estado por un periodo de tiempo extendido delante de otro estado. Y esa es la iglesia. En medio del mundo, un edificio levantado permanentemente para representar al rey que nos llama delante del mundo. Ahora, como embajadores, y esto es nuestro tema del día de hoy, como embajadores tenemos un estilo de vida muy particular al que somos llamados a vivir. Porque esto es lo que pasa, y esto es importante, y ustedes no me dejarán mentir. Cuando un embajador, olvidémonos del reino de Dios por un momentito, pensemos en la tierra. Cuando un embajador viene a un país, él siempre está representando a su país, aun cuando no lo está representando. Aun cuando un embajador se para y da una opinión personal, tiene que tener mucho cuidado, porque su opinión personal representa la opinión del país que lo envió. Y nosotros como creyentes necesitamos saber que siempre estamos representando a nuestro Dios, a nuestro rey que nos envió a representarlo, aun
cuando tenemos conversaciones que parecieran triviales o cuando vamos a ofrecer opiniones que parecieran de temas secundarios, siempre estamos representando a nuestro Rey. Tenemos que tener cuidado que nuestra vida, nuestro estilo de vida, lo que hacemos, lo que decimos, lo que expresamos, lo haga de esa manera y represente bien a nuestro Señor. Porque cada creyente que públicamente ha proclamado una rendición a Cristo Jesús se convierte en ese embajador que representa siempre, aun cuando no lo está representando, está representando. ¿Qué significa? ¿Qué significa ser un hijo de Dios? ¿Y qué significa ser alguien donde Cristo reina? Ahora, por esa razón es que yo creo que debemos ser muy intencionales en la manera en que vivimos y nos relacionamos con Dios, con la iglesia, con las personas que no son de la iglesia, en todo momento, porque no queremos ser tropiezo para alguien. Todo lo contrario, queremos ser evangelistas que a través de nuestra forma de vida hacen que el reino de Dios se vea como realmente es, algo glorioso para todos aquellos que pertenecemos a Él. Y esto es lo que pasa. Queremos crear puentes, no destruirlos. Queremos traer unidad y amar bien a nuestro prójimo, sin estar tan enfocados en nosotros mismos, que por estar enfocados en nosotros a veces hacemos cosas que no son malas, pero terminan siendo malas. Y así que hoy el apóstol Pablo escribe algo en el libro de los Romanos, que es el texto que vamos a ver el día de hoy, y en un pequeño texto, porque es bien pequeño, nos demuestra de una manera maravillosa cómo debe ser la vida del creyente y cómo el creyente debe representar al Rey. Pero antes de llegar ahí, lo vamos a ver, está en Romanos capítulo 14. Antes de ir a Romanos, todavía no lo vamos a poner aquí en la pantalla, solo para que me dejen explicarles. En Romanos capítulo número 14, Pablo nos dice esto, pero para entender bien ese texto, necesitamos dar unos pasos para atrás y ver todo el libro y ver lo que Pablo viene haciendo desde el principio del libro para llegar a ese momento, y eso le va a dar una profundidad y un significado a ese texto que quizás no entendíamos. Así que déjenme darles un poquito de contexto. El libro de Romanos fue escrito por el apóstol Pablo para la iglesia que estaba en Roma. Y la primera mitad del libro, el libro tiene 16 capítulos, la primera mitad, los primeros 8 capítulos, el apóstol Pablo está describiendo qué es el evangelio y cómo podemos experimentar el evangelio nosotros. Entonces nos dices cosas como estas, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Nos dice cosas como que todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Nos dice cosas como que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces nos describe qué es el evangelio y cómo experimentarlo. Después, en medio, los capítulos 9 y 10 son una transición bien interesante, porque nos habla de la soberanía de Dios, escogiendo a los que a Él le place desde antes de la fundación del mundo para la salvación. Pero también nos habla de la responsabilidad del ser humano de responder al llamado de Dios y cómo estas dos cosas caminan de la mano. Eso pasa en el capítulo 9 y 10, y cómo Dios es soberano en su llamado a la salvación. Nosotros somos responsables en responder al llamado de Dios en el proceso de la salvación. Y a partir del capítulo 11 vemos, en el capítulo 11 en particular, vemos la relación entre Dios e Israel y cómo entran los gentiles nosotros a jugar en esa relación. Y a partir del capítulo 12 hasta el 16, vemos nosotros lo que pasa en el corazón de alguien cuya mente ha sido renovada por la palabra de Dios y cuyo cuerpo ha sido entregado como un sacrificio vivo, santo y agradable. Así dice Romanos 12:1. Y cómo eso se traduce a cada una de nuestras relaciones. Y entonces vemos cosas como en el capítulo 12, vemos la relación entre Dios y su iglesia. En el mismo capítulo número 12 vemos la relación entre los cristianos y sus amigos, o los cristianos y sus enemigos. En el capítulo número 13 vemos la relación que un cristiano debe tener con su país, con el país físico donde vivimos, o sea, nosotros cristianos y Guatemala, por así decir, cómo debemos sujetarnos a nuestras autoridades. Y en el 14, aquí es donde vamos, al capítulo 14, en el capítulo número 14 se nos enseña cuál es la relación entre hermanos, particularmente entre aquellos débiles en la fe y aquellos que son un poco más fuertes o más sólidos en la fe, y cómo debemos comportarnos los unos con los otros. Y en ese contexto
es que leemos el texto del día de hoy. Así que váyanse conmigo, Romanos capítulo número 14, versículo número 17. Y dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En medio de la iglesia de Roma se estaba dando una situación. Y es que entre la iglesia habían discusiones, habían argumentos, habían aún pleitos. Y eso se generaba en juicios unos a otros y murmuraciones unos con los otros por cuestiones que yo hoy voy a llamar secundarias. Es más, Romanos 14:1 habla de que no discutamos sobre opiniones, sobre cosas de conciencia más que de doctrina. Y entonces esto se estaba dando, y esta dinámica donde habían cosas secundarias donde las personas tenían opiniones fuertes y estaban discutiendo sobre estas cosas. Y en el proceso esto era lo que pasaba. En medio de esa discusión de yo pienso y tú pensás, estaban pasando y estaban atropellando al débil en la fe, al punto que quizás se estaba apartando de la fe por causa de ello. Ahora, ¿quién es el débil en la fe? Rápidamente. El débil en la fe, por lo menos hoy me refiero, a aquel que todavía no tiene ni el conocimiento ni la experiencia suficiente para discernir entre qué cosas son fundamentales en la fe y qué cosas son secundarias. El débil en la fe es aquel que se enfoca en cosas de segunda importancia y que quiere reducir el evangelio a una serie de normas o de haces o no haces, de haz esto o no hagas esto. Y en este caso en particular, en Roma, la discusión era sobre tres cosas. Era sobre algunos días de fiesta. Algunos consideraban que algunos días eran más sagrados que otros. Era sobre la comida, particularmente la carne que había sido ofrecida a ídolos y si se podía o no podía comer. Y el mismo apóstol Pablo dice: yo no tengo ningún problema y para mí todo es santo, pero entiendo que para algunos es tropiezo. Y hablaba particularmente de la bebida, de si los cristianos podían o no beber. Y por eso es que ya tiene más sentido cuando vemos aquí nuestro texto del día de hoy. Dice: porque el reino de los cielos no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Y lo que había pasado es que muchas veces, y les pasó a ellos y nos pasa a nosotros, habían reducido el reino de Dios, habían reducido el evangelio a si como o no como esta carne, a si bebo o no bebo ciertas bebidas, o a si celebro o no celebro ciertas cosas. Eso era lo que había pasado. Y Pablo necesita tomar un momentito y aclararles y decir: miren, han estado discutiendo y esto es problemático, pero necesitamos recordar que el reino de Dios y por lo tanto nuestras vidas, la de todos los creyentes, son sobre algo más importante que si puedo comer o si puedo beber, a que si no o no puedo comer y no puedo beber. Y entonces el versículo de hoy comienza diciéndonos lo que el reino de Dios no es. Y nos dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Ahora, para los romanos, otra vez, esto era un tema de si podían comer comida sacrificada a los ídolos. Y quizás hoy para nosotros eso no es un tema. ¿Sí? Quizás hoy para nosotros ya no es relevante si comía a los ídolos, ni entendemos eso, cómo funcionaba. Sin embargo, seguimos haciendo lo mismo. Y hemos reducido muchas veces el reino de Dios a si puedo comer o no comer. Y otras quizás no es comida sacrificada a los ídolos, pero tal vez para algunos es si puedo o no comer tamales en Navidad. O si puedo o no comer el fiambre, ¿sí? El 1 de noviembre, porque algunos dicen que es sacrificado a los muertos o era como un sacrificio. O si puedo o no comer pescado durante la Semana Santa o no. Y a veces, y esto es lo que pasa, a veces comenzamos a discutir sobre opiniones. Y no estoy diciendo que no sean temas que puedan tener una importancia. Lo que estoy diciendo es: no reduzcamos el reino de Dios a eso. El reino de Dios es mucho más que si puedo o no puedo comer eso. Pero a veces lo hacemos. Y a veces yo he visto discusiones que se elevan, donde casi que dicen: no, es que si no podés decir que sos cristiano y comer fiambre. ¿En serio de eso se trata el cristianismo?
No, es que no podés decir que sos cristiano y no celebrar la Navidad. ¿De verdad? Yo entiendo que aquí hay opiniones distintas y nítido. Y hay un lugar y un momento para tener esos argumentos. Pero de verdad, hermanos, no reduzcamos el reino de Dios a cosas secundarias. Porque seguimos nosotros haciéndolo. Ellos discutían sobre días santos o no, y esa discusión sigue vivita y coleando en medio de nosotros hoy. ¿Sí? Sigue siendo un tema para nosotros igual que para los romanos. En serio, estaba bromeando de la Navidad, pero es cierto. Cuando viene la Navidad comienzan los pleitos en Facebook, caramba. O sea, de si debemos o no celebrar, de si el árbol es del diablo o no es del diablo. Y de verdad, yo creía que esto era un mito urbano, de verdad, pero conocí a alguien que vivió esta experiencia de primera mano. Creía que era un mito urbano, pero oí una vez de una iglesia que estaban en contra de la Navidad y que el árbol era el diablo y todas esas cosas. Y entonces los miembros de la iglesia que querían celebrar la Navidad tenían su árbol con ruedas. Sí. Esto es cierto, tenían su árbol con ruedas. Y los ancianos de la iglesia llegaban a supervisar a las casas de que no estuvieran contaminándose. Y entonces de repente sonaba el timbre. ¿Y quién es? El pastor. Guardan el árbol y agarran el árbol, lo desconectaban. Y con las ruedas lo metían en un closet. En serio, ¿vamos a reducir el reino de Dios a eso? Después viene el argumento. He oído argumento para todas las fiestas tienen argumento. Nunca se me había ocurrido que Año Nuevo era un tema. Hasta este año pasado, donde de repente ahí viene el Año Nuevo y es del diablo porque era la celebración al Dios no sé qué, y es de Dios porque es un tiempo de nuevos comienzos. Y wow. Y entonces comienza a elevarse y cómo te llamas cristiano celebrando y cómo te llamas cristiano no celebrando. Y volvemos a reducir el reino de Dios a cosas secundarias. La semana pasada era si podíamos o no celebrar carnaval, si nuestros hijos deberían o no de participar. Y otra vez, yo no dudo no digo que no hay importancia en estos temas. Solo estoy diciendo, no reduzcamos el reino de Dios a eso. Y dentro de unos meses vamos a hablar del Halloween y hágase notar, me cae re mal con todo mi corazón el Halloween, pero vamos a reducir el reino de Dios a eso. Y la Semana Santa, y podríamos hablar así de cada fiesta. Y tendemos nosotros, al igual que lo hacía la iglesia en Roma, a reducir el reino de Dios a cosas secundarias. Y entonces, ¿saben qué es lo que pasa? Le comunicamos al mundo, ¿querés ser parte del reino de Dios? Para ser parte del reino tenés que celebrar o no celebrar, tenés que comer o no comer, y representamos mal lo que es el reino de Dios ante el mundo. Y miren, en ese sentido, podemos seguir adelante. El tomarlo, no quería hablar de eso, pero déjenme hablar de esto, sí, déjenme hablar de eso, porque puedo hacerlo con libertad, porque yo no tomo nada. Así que el tomar era relevante para los romanos y es relevante para nosotros, porque Dios me libre y a un cristiano se le ve tomando una copa de vino. Y no digamos cerveza o algo, o algo así. Historia de la vida real. Una vez tuve una discusión con un pastor de este tema. Se puso acalorada la discusión, estábamos discutiendo y de repente se enojó porque no tenía argumentos y él decía que un cristiano no puede tomar y yo como no tomo puedo defenderlo con libertad. Entonces yo decía que ¿por qué no? Y de repente se levanta enojado y mata la mesa y me dice, está bien, puede tomar vino pero no cerveza. Y entonces juzgamos a los que toman y amamos inmaduros a los que no toman porque no tienen la libertad de tomar y otra vez reducimos el reino de Dios a cosas secundarias. Y lo podemos llevar a todo. He visto este pleito escalar en todo tema. Hablemos de géneros musicales. ¡Wow! Hubo una época donde la batería era del diablo. ¿No se recuerdan esa época? La guitarra eléctrica, el instrumento de Satanás. O sea, y solo se podía adorar a Dios con los instrumentos listados en el Salmo 150.
Y de repente la iglesia como que logra superar eso y ahora ya la música contemporánea nos gusta más, ya hasta superamos el chunga chunga un poquito, ¿sí? Pero Dios me libre y cantan rap o reggaetón o algo, no, ahí sí, ya cruzaron la línea, hermanos. Y digo, ¿en serio vamos a resumir la adoración en si me gusta o no me gusta? Esta fue de mis favoritas. Una vez alguien me dijo, mira, es que me costó mucho ir a su iglesia, porque sabe, pastor sin panza no da confianza. Así, ¿en serio? Y entonces resumimos el reino a que el pastor ahora tiene que usar corbata y ser gordo. Sí. Sí. Y las mujeres, ahora ustedes tienen que venir solo en falda larga, porque si no, no son creyentes. O sea, ¿en serio? Por eso Pablo se detiene, miren, por eso Pablo se detiene y dice, hermanos, es que el reino de Dios no es comida o bebida. El reino de Dios no es si puedo o no puedo hacer eso. El que quiere reducir el reino de Dios a comer o a beber, no entendió y está perdiendo el punto. De eso se trata lo que Pablo está diciendo. Porque sabes, algunos aquí van a tener la libertad de hacer ciertas cosas que otros no van a tener la libertad de hacer. Porque hay algunas cosas que no están claramente definidas en las Escrituras. Y déjame hablar de esto un momentito. Si tú eres de los que tiene la libertad, déjame decirte varias cosas. ¿Sí? Déjame decirte varias cosas. Primero, no te sientas más maduro y no te sientas superior que aquel que no la tiene. Si tú tienes la libertad de practicar algunas cosas que otros no, tampoco ames tanto tu libertad que no te importe ser tropiezo para el débil en la fe. Pero tampoco permitas que cualquiera te la robe. Y quizás tú eres alguno de los que no tiene la libertad y sabes que está bien. O sea, está bien si tú no tienes esa libertad, pero si tú no tienes esa libertad, no comiences a condenar a los que sí la tienen. No asumas que porque alguien se da la libertad de hacer algo que no está claramente definido, es un pecador. Y sobre todo, por favor, no pongas tus ojos y tu fe en aquellos, y que tu fe dependa de que alguien haga o no haga algo. Pon tus ojos en Dios. ¿Sí? En Casa de Libertad hemos desarrollado un concepto que le llamamos la libertad responsable. Ahora, no me voy a extender en eso hoy, pero en sus grupos en casa sí lo van a hablar esta semana. No me voy a extender en eso hoy, pero no, la libertad responsable se las voy a resumir yo de esta manera. Y búsquenlo, por favor, en nuestra página web. Tenemos recursos como estos. ¿Sí? Así les voy a definir la libertad responsable. Libertad, miren pues, libertad sin responsabilidad es igual a libertinaje. Responsabilidad sin libertad es igual a legalismo. Y detesto los dos. Detesto el libertinaje, detesto el legalismo. Aspiremos a algo de verdad mejor. ¿Sí? Ahora, Pablo agarra a la iglesia y después de regañarlos un poquito dice, hermanos, el reino de Dios no es comida ni bebida. No reduzcamos el reino de Dios a eso. Sino, y ahora nos va a decir que sí es el reino de Dios. No dice, pero el reino de Dios sí es. Y dice tres cosas. Dice, es justicia, paz y gozo. Es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto era lo que Jesús le insistía a los fariseos. Esto era donde los fariseos se perdían y donde Jesús trataba de recordar. Solo miren esto, pónganle una pausa ahí a Romanos. Váyanse a Mateo 23. Mateo 23, capítulo 23, versículo 23. Esta era una conversación que Jesús tenía todo el tiempo con los fariseos y les decía cosas como estas. Miren, les decía, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Ahora miren esto, importante. Esto era necesario, sí es importante. Hay un lugar importante para este tipo de discusiones, sin dejar de hacer aquello. Así. Va a haber un lugar para discutir que si las fiestas o no las fiestas, o la comida o la bebida y la sabiduría. Hay un lugar para eso.
Y sí, vas a tener opiniones fuertes sobre algunos de estos temas. Pero nunca condenemos a alguien que piensa diferente que nosotros. Recordemos qué es lo más importante. Y Pablo nos recuerda, así como Jesús lo hizo con los fariseos, nos dice, no es ni comida ni bebida, es la justicia, la paz y el gozo. Es haber entendido el evangelio, haber sido lleno de la gracia de Dios, que ahora transforma mi vida y se traduce en un estilo de vida que refleja estas tres cosas: justicia, paz y gozo. Y déjenme hablar de las tres. Número uno, justicia. El creyente, el embajador, el reino de Dios se trata de la justicia, de que el creyente haya experimentado la gracia de Dios, dándole a él, imputándole una justicia que él no merecía, porque no se la había ganado, y ahora somos justos delante del Padre, y recibiendo misericordia de parte de Dios que no merecíamos, y ahora tomando eso y decidiendo tratar así a nuestros hermanos, y tratarlos con justicia y tratarlos con misericordia. Se trata de que el creyente sea conocido como un hombre justo, como una mujer justa, en todo lo que hace. Que el creyente, en la forma de hacer negocios, el apóstol Pablo lo describía en 1 Timoteo y en Tito, lo describía así, decía que no sea codicioso de ganancias deshonestas. Que cuando veamos a un creyente podamos decir, ¿sabes qué? Con él puedo hacer negocios porque sé que me va a tratar bien. Sé que no me va a querer ver la cara, sé que no me va a querer estafar, y sé que si tenemos un trabón, el resultado va a ser justo. De eso se trata. De eso se trata, que cuando nos vean y digan, wow, ese es un hombre justo, digan, yo quiero lo que él tiene. Y nosotros podamos decir, sí, es que conocí a Jesús y cambió la forma en que hago negocios. Cambió la forma en que trato a mi familia. Otra vez el apóstol Pablo describía, ¿saben cómo es el hombre de Dios? Dice, es marido de una sola mujer. Ama, honra, respeta a su esposa. Tiene su casa en orden, lidera, corrige a sus hijos para que sean temerosos de Dios. Es un hombre justo. Se trata de que el creyente viva una vida, así lo describe, irreprensible, que goce de una buena reputación con los de adentro y con los de afuera. Que allá afuera puedan decir, miren, yo no creo lo mismo que él y no estoy de acuerdo, pero es un buen tipo. Es alguien justo. Hay algo diferente en la forma que se conduce. De eso se trata. De justicia. ¿Sí? Que cualquiera que nos vea pueda decir, yo puedo ir con él a buscar un consejo porque sé que va a ser un consejo justo. Y si llego a buscar alguien que sea mediador en un argumento, sé que va a ser imparcial. El reino de los cielos se trata de justicia. Y el reino de los cielos se trata de paz. Se trata de personas que procuran la paz y la unidad dentro de la iglesia y aún afuera de la iglesia. Se trata de alguien que no es divisivo y que no anda peleando por pelear. ¿Saben cómo lo describe? Lo describe así: no pendenciero, o sea, no peleonero, amable, apacible, no soberbio, no iracundo. Y alguien que cuando sí pelea, tampoco se trata de que seamos pasmados, ¿verdad? No, alguien que cuando sí pelea, esté peleando por alcanzar una mejor paz y no por destruirla. De eso se trata. El reino de los cielos se trata de gozo. Se trata de que he experimentado la gracia de Jesucristo. Se trata de que he experimentado el amor de Dios de una manera tan increíble que no puedo sino ser feliz. ¿En serio? No tengo otra opción que disfrutar la vida. Alguien que, ¿se acuerdan? 3 cosas: que está felizmente disfrutando de ser parte de la familia de Dios y de sujetarse al Padre. Se trata de gozo. Se trata de alguien que aún en medio de la tormenta, que alguien en medio de situaciones difíciles, sabe que su verdadera seguridad está en Dios y en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por él, y por lo tanto no permite que algo le robe su gozo, que es muy diferente que felicidad. Solo hágase notar. El reino de los cielos se trata de justicia, se trata de paz, se trata de gozo, ¿sí? Se trata de alguien que al vivir de esta manera, que al vivir con gozo, que al tratar con justicia y con paz a los demás, haga que el reino de Dios para todos los demás se vea como realmente es deseable. De eso se trata el reino de los cielos.
Y saben, de eso se trata el reino de los cielos y de eso se trata el estilo de vida que como cristianos, como embajadores que representamos al reino de Dios aquí en la tierra, vivimos. Eso es lo que todo creyente está llamado a vivir, eso es lo que todo creyente está llamado a hacer. Y sabes, este no es un llamado solamente para unos pocos, esto es un llamado para todos los que nos confesamos creyentes. Y cuando oramos, venga tu reino. Cuando nos humillamos y oramos, venga tu reino, estamos pidiendo que Dios nos permita a ti y a mí vivir de una manera que refleje el reino de Dios, lo que verdaderamente es el reino de Dios. Que cuando oramos venga tu reino, estamos diciendo: Señor, permíteme entender y enfocarme en lo que es más importante y no en cuestiones secundarias, no en tonteras secundarias. Que Dios nos permita amar y proteger a nuestros hermanos, aun cuando opinamos de maneras distintas y no ser tropiezo para ellos. Y para vivir de esa manera, necesitamos dentro de la iglesia local, dentro de nuestra embajada en este mundo, líderes que modelen, que nos demuestren a nosotros cuál es el estilo de vida de un creyente. Ahora, algunas de las expresiones que acabo de usar: no pendenciero, no codicioso de ganancias, deshonesto, marido de una sola mujer, vienen sacadas de un texto que el apóstol Pablo le escribió primero a Tito y después a Timoteo, donde les hablaba de cómo deberían ser los ancianos en la iglesia. Y él decía que levantemos ancianos que sean así: irreprensibles, irreprochables, maridos de una sola mujer, que tengan su casa en orden, no pendencieros, ¿sí? Y todo lo que acabamos de leer. Y sabes, los ancianos en la iglesia, esto es bien importante entender, no son personas llamadas a vivir un estilo de vida distinto del resto de la iglesia, sino todo lo contrario, son personas llamadas a modelar a la iglesia el estilo de vida del que toda la iglesia está llamada a vivir. Porque díganme ustedes, ¿qué de todo lo que se pide de un anciano no se pide del resto de la iglesia? ¿Será que un anciano tiene que ser marido de una sola mujer, pero el resto de la iglesia puede tener varias? ¿Será que un anciano tiene que ser irreprochable, pero el resto de la iglesia puede tener reputación así más o menos? No. Lo único que quizás aplica para el anciano y no para todos los demás es que tiene que ser apto para enseñar. Por lo demás, el anciano no está llamado a vivir un estilo de vida distinto, está llamado a modelar el estilo de vida que todos estamos llamados a vivir. De eso se tratan los ancianos en la iglesia, ¿sí? Los ancianos son creyentes que modelan a otros creyentes lo que todo creyente está llamado a hacer. Y es por esa razón que durante todo el último año, desde todo el 2017, pasamos el año entero capacitando, instruyendo, entrenando a algunos hombres en medio de nuestra congregación para levantarlos como ancianos, como pastores dentro de nuestra congregación, para que nos ayudaran a modelar a todos cuál es el estilo de vida que estamos llamados a vivir. Y hoy, hace 2 semanas los presentamos a la iglesia y hoy queremos ordenarlos a estos hombres como ancianos, como pastores de nuestra congregación. Porque esto es lo que pasa, creemos que estos hombres, y algunos de ustedes ya los conocieron y si no los van a conocer hoy otra vez, creemos que estos hombres son de verdad creyentes irreprensibles, aunque no perfectos. Creemos de verdad que estas son personas a las que podemos seguir, porque modelan lo que el reino de Dios es para nosotros. Aun cuando se equivocan, nos modelan la manera correcta de arrepentirse. Sabemos, porque los conocemos, que son hombres de familia, maridos de una sola mujer, que tienen su casa en orden. ¿Saben cómo es un anciano? Déjenme resumirlo en 2 cosas que creo yo que van a resonar tal vez más profundamente. ¿Saben cómo es un anciano? ¿Y saben cómo es el tipo de hombre que hoy vamos a ordenar? Es el tipo de hombre al que yo le puedo decir a mis hijos: cuando crezcas quiero que seas como ellos. Y el tipo de hombre al que yo le quiero decir a mis hijas: cuando crezcas quiero que te consigas uno así.
como iglesia, estamos llamados a vivir el estilo de vida del creyente y necesitamos líderes, ancianos, que modelen ese estilo de vida para nosotros. Y antes de presentarlos, déjenme terminar con algo bien importante, porque si regresamos a nuestro texto, miren cómo termina el texto. Dice, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo, miren esto, en el Espíritu Santo. La única manera de vivir una vida así es con el poder, con la ayuda y con la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y así que necesitamos todos, tú y yo, todos nosotros, la presencia continua del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y hoy vamos a orar, no solo para que Dios nos llene como iglesia, sino vamos a orar por nuestros ancianos, los que hoy vamos a ordenar también, para que Dios los llene a ellos también de su presencia, de su gracia, de su sabiduría, para que puedan modelar bien, para que puedan ser ejemplos de lo que es verdaderamente importante en el reino de Dios, a nosotros como iglesia y al mundo.